Me llevó 15 años planear mi venganza, y cuando finalmente logré desenmascarar a mi propia hija, me di cuenta de que la justicia más perfecta a veces viene de donde menos lo esperas. Mi nombre es Elena. Tengo 58 años, vivo en Guatemala City, y durante años creí que era una madre afortunada por tener una hija tan dedicada y amorosa. Pero lo que descubrí sobre Valeria me hizo entender que había estado viviendo con mi potencial asesina bajo el mismo techo durante décadas. Si ustedes han tenido intuiciones extrañas sobre sus propios hijos, por favor, déjenme sus comentarios, porque esta historia les va a hacer cuestionar todo lo que creían saber sobre el amor familiar. Todo comenzó en marzo del 2009, cuando mi esposo Roberto murió en lo que parecía ser un accidente automovilístico en la carretera a Antigua Guatemala. Roberto era ingeniero civil, tenía 55 años y manejaba esa ruta todos los días para ir a supervisar la construcción de un puente. Ese viernes por la tarde, su camioneta se salió de la carretera en una curva que él conocía perfectamente, se volcó varias veces y él murió instantáneamente. La policía dictaminó que había sido un accidente causado por la lluvia y la velocidad excesiva, pero desde el primer momento algo no me cuadraba. Roberto era el hombre más cuidadoso del mundo al volante. Durante los 28 años que estuvimos casados, nunca tuvo ni siquiera una multa de tránsito. Conocía esa carretera como la palma de su mano porque había trabajado en varios proyectos de construcción en esa zona. Y además, ese día no había llovido hasta las 7 de la noche, pero el accidente había ocurrido a las 5:30 de la tarde. Cuando le comenté estas inconsistencias a la policía, me dijeron que a veces los accidentes simplemente pasan, que no todo tiene una explicación lógica. Pero había algo más que me inquietaba profundamente: la reacción de Valeria al enterarse de la muerte de su papá. En lugar de mostrar el dolor devastador que yo esperaba, ella parecía extrañamente calmada, casi aliviada. «Mamá, al menos papá ya no va a sufrir más con la presión del trabajo», me dijo esa misma noche mientras yo lloraba inconsolablemente. «Ahora tú y yo podemos estar más unidas, podemos cuidarnos mutuamente». Esas palabras me sonaron extrañas en ese momento, pero estaba tan sumida en el dolor que no les presté la atención que merecían. Valeria tenía 32 años cuando murió Roberto. Vivía con nosotros en la casa que habíamos construido en la zona 10 de Guatemala City y trabajaba como administradora en una empresa de exportación de café. Siempre había sido una hija ejemplar. Nunca se metió en problemas durante la adolescencia, se graduó con honores de la universidad, mantenía una relación estable con su novio Andrés desde hacía 5 años. Roberto y yo estábamos orgullosos de tener una hija tan responsable y exitosa, y nunca cuestionamos su decisión de seguir viviendo en casa para ahorrar dinero y ayudarnos con los gastos familiares. Durante los primeros meses después de la muerte de Roberto, Valeria fue increíblemente atenta conmigo. Me acompañaba a todas las citas con abogados para resolver el tema de la herencia, me ayudaba con los trámites del seguro de vida, me consolaba cuando me daban ataques de llanto en las madrugadas. «Mamá, no te preocupes por nada», me decía constantemente. «Yo me voy a encargar de todo. Tú solo tienes que concentrarte en sanar tu corazón». En ese momento pensé que era la mejor hija del mundo, pero ahora entiendo que estaba estableciendo control sobre todas las finanzas familiares. La herencia de Roberto era considerable. La casa donde vivíamos, valorada en unos $300,000, una cuenta de ahorros con $150,000, el seguro de vida por $200,000 y varias propiedades pequeñas que él había comprado como inversión a lo largo de los años. Según su testamento, todo quedaba para mí, y en caso de mi muerte, todo pasaría automáticamente a Valeria como hija única. Era un testamento estándar que habíamos hecho años atrás, cuando Valeria era una adolescente, y nunca se nos ocurrió modificarlo. Pero en diciembre del 2009 empezaron a pasar cosas extrañas en la casa. Primero fueron accidentes pequeños que podrían haber sido coincidencias. Me resbalé en el baño porque el piso estaba inexplicablemente mojado. Me caí por las escaleras porque uno de los escalones estaba suelto.
Me intoxiqué con una comida que había preparado Valeria y que ella no comió porque estaba muy ocupada trabajando. Cada vez que algo pasaba, Valeria estaba ahí inmediatamente para ayudarme, para llevarme al médico, para cuidarme mientras me recuperaba. «Mamá, tienes que tener más cuidado», me decía después de cada incidente. «Estás envejeciendo y ya no tienes los reflejos de antes. Tal vez deberíamos considerar contratar a alguien que te ayude en la casa». Yo tenía 43 años en ese momento. Estaba perfectamente sana y activa, así que sus comentarios sobre mi edad me parecían exagerados. Pero estaba tan deprimida por la muerte de Roberto que pensé que tal vez realmente me estaba volviendo descuidada. El primer incidente realmente serio ocurrió en abril del 2010. Esa noche había tomado las pastillas para dormir que el médico me había recetado para la depresión. Y cuando desperté a las 3 de la madrugada, había un fuerte olor a gas en toda la casa. La estufa de la cocina estaba abierta pero no encendida, llenando la casa de gas natural que podría haber causado una explosión en cualquier momento. Si no me hubiera despertado por casualidad, probablemente habría muerto envenenada por el gas o en una explosión. Cuando desperté a Valeria para contarle lo que había pasado, ella parecía genuinamente asustada y preocupada. «Mamá, ¿estás segura de que cerraste bien la estufa antes de acostarte?», me preguntó. «Tal vez la depresión te está afectando más de lo que pensamos. Deberíamos hablar con el médico sobre aumentar la dosis de los antidepresivos». En ese momento, yo estaba tan confundida y asustada que acepté su explicación, pero algo en mi interior empezó a sospechar que tal vez estos accidentes no eran tan accidentales. Durante los siguientes meses, empecé a prestar más atención a los patrones de comportamiento de Valeria. Noté que cada vez que ocurría un incidente peligroso, ella había estado en la casa poco antes. Noté que después de cada accidente, ella insistía en que yo necesitaba más cuidado médico, más medicinas, más supervisión. Noté que había empezado a hacerse cargo gradualmente de todas mis finanzas, diciéndome que era para protegerme del estrés de manejar tanto dinero. Pero lo que realmente encendió mis alarmas fue una conversación telefónica que escuché por casualidad en octubre del 2010. Valeria estaba hablando con alguien en su cuarto, y aunque no podía escuchar toda la conversación, sí escuché fragmentos que me helaron la sangre. «No, todavía no es el momento. Tiene que parecer natural. El médico ya está preocupado por su estado mental. Tal vez unos meses más». Cuando le pregunté con quién había estado hablando, me dijo que era una llamada de trabajo y que no era nada importante. Esa noche decidí empezar mi propia investigación secreta. Comencé a llevar un diario donde anotaba todos los incidentes extraños, las fechas, las circunstancias, la reacción de Valeria. También empecé a esconder pequeñas cantidades de dinero en efectivo en lugares secretos de la casa, porque tenía la sospecha de que Valeria estaba manipulando mis cuentas bancarias sin que yo me diera cuenta. En noviembre del 2010, contraté a un investigador privado llamado Miguel Sandoval para que investigara discretamente las actividades de Valeria. Le dije que tenía sospechas de que mi hija estaba teniendo una aventura amorosa y que quería confirmarlo antes de confrontarla. No le dije mis verdaderas sospechas porque sonaban demasiado locas. ¿Cómo iba a acusar a mi propia hija de estar tratando de matarme? Miguel era un ex policía con más de 20 años de experiencia en investigaciones familiares. Le pagué con el dinero que había estado escondiendo en secreto y le pedí que siguiera a Valeria durante un mes para documentar todos sus movimientos, sus llamadas telefónicas, sus reuniones, todo. «Señora Elena», me dijo Miguel, «en mi experiencia, cuando una madre tiene sospechas sobre su hijo, generalmente hay algo real detrás de esas sospechas. Confíe en sus instintos». Los resultados de la investigación me destrozaron, pero también confirmaron mis peores temores. Miguel descubrió que Valeria había estado reuniéndose regularmente con Andrés, su novio, en cafeterías y restaurantes donde planeaban algo que obviamente no querían que yo supiera. También descubrió que había abierto varias cuentas bancarias nuevas sin mi conocimiento y que había transferido pequeñas cantidades de dinero de mis cuentas a las suyas durante varios meses.
Pero lo más escalofriante fue lo que Miguel encontró en la computadora de Valeria cuando logró acceder a ella durante una tarde que ella estaba trabajando. Había estado investigando venenos que no dejaran rastro en autopsias, métodos para provocar ataques cardíacos en personas mayores, y formas de hacer que accidentes domésticos parecieran naturales. También había estado investigando los plazos legales para cobrar herencias en Guatemala y había contactado a varios abogados especializados en testamentos y sucesiones. «Señora Elena», me dijo Miguel cuando me entregó el reporte completo, «creo que su hija está planeando matarla para heredar su dinero. Tengo evidencia de que está preparando un plan muy elaborado y creo que usted está en peligro real. Deberíamos contactar a la policía inmediatamente». Pero yo sabía que la evidencia que teníamos no era suficiente para arrestar a Valeria. Eran solo búsquedas en Internet y transferencias bancarias que ella podía explicar de muchas formas diferentes. Además, me di cuenta de que si denunciaba a Valeria y no lograban arrestarla, ella sabría que yo conocía sus planes y probablemente aceleraría su cronograma para matarme. Necesitaba un plan más inteligente, necesitaba atraparla en el acto, necesitaba evidencia irrefutable de sus intenciones asesinas. Y ahí fue cuando decidí que iba a dedicar los siguientes años de mi vida a planear la venganza más perfecta que una madre traicionada pudiera ejecutar. Durante los siguientes meses, fingí que no sabía nada de los planes de Valeria. Seguí comportándome como la madre deprimida y vulnerable que ella creía que era. Seguí permitiendo que ella manejara mis finanzas gradualmente. Seguí tomando las medicinas que ella me daba, pero empecé a esconderlas debajo de la lengua y escupirlas después, porque sospechaba que me estaba drogando lentamente para hacerme parecer más enferma y frágil de lo que realmente estaba. También empecé a trabajar en secreto con Miguel para reunir evidencia sólida contra Valeria. Instalamos cámaras ocultas en toda la casa, especialmente en la cocina y en mi cuarto. Intervenimos su teléfono celular para grabar todas sus conversaciones. Conseguimos acceso a todas sus cuentas bancarias y de correo electrónico. Y lo más importante, empecé a documentar todo en video, creando una especie de diario audiovisual, donde explicaba día a día lo que estaba descubriendo sobre los planes de mi hija. En marzo del 2011, exactamente 2 años después de la muerte de Roberto, Valeria empezó a acelerar sus planes. Las cámaras ocultas capturaron varias conversaciones entre ella y Andrés, donde discutían el cronograma final y la necesidad de actuar pronto antes de que mamá empiece a sospechar algo. También la grabamos mezclando algo en mi comida varias veces. Y cuando logramos analizar los residuos, descubrimos que me estaba dando pequeñas dosis de un relajante muscular que podría haberme causado un paro cardíaco si hubiera seguido consumiéndolo. Pero el momento decisivo llegó en mayo del 2011, cuando las cámaras capturaron una conversación entre Valeria y Andrés que me confirmó no solo que había estado tratando de matarme, sino que también había sido responsable por la muerte de Roberto. «Ya llevamos más de 2 años con esto», le dijo Andrés. «Tu plan con tu papá funcionó perfectamente. Nadie sospechó nada del accidente. Pero con tu mamá está tomando demasiado tiempo. Tal vez deberíamos usar el mismo método que usamos con él». «No», le respondió Valeria. «El accidente automovilístico fue perfecto para papá porque él manejaba todos los días por esa carretera. Pero mamá casi no maneja, sería muy sospechoso. Tenemos que seguir con el plan original, envenenarla lentamente hasta que parezca que murió de depresión y problemas del corazón. Solo necesitamos un poco más de paciencia». Cuando escuché esa grabación, sentí como si me hubieran apuñalado en el corazón. No solo había descubierto que mi hija había estado tratando de matarme durante 2 años, sino que también había asesinado a su propio padre. Roberto no había muerto en un accidente. Había sido asesinado por su propia hija, la niña que él había amado y protegido durante toda su vida, la niña por la que había trabajado día y noche para darle la mejor educación y el mejor futuro posible. En ese momento entendí que Valeria no era solo una hija codiciosa que quería mi dinero. Era una sociópata completa,
una asesina fría y calculadora que había matado a su padre y que estaba dispuesta a matar a su madre para obtener una herencia que le permitiera vivir cómodamente con su novio. No sentía amor, no sentía culpa, no sentía nada más que ambición y codicia. Pero también entendí que la justicia tradicional no iba a ser suficiente para alguien como Valeria. Aunque lograra que la arrestaran y la condenaran, ella probablemente saldría de la cárcel en 10 o 15 años y seguiría siendo la misma persona peligrosa que había sido siempre. Necesitaba una justicia más poética, más permanente, más apropiada para alguien que había traicionado de forma tan horrible a su propia familia. Fue ahí cuando empecé a planear lo que se convertiría en los siguientes 15 años de mi vida. La venganza más elaborada y satisfactoria que una madre traicionada pudiera ejecutar contra su hija asesina. Porque a veces la justicia verdadera no viene de los tribunales ni de las cárceles, sino de la creatividad y la paciencia de las personas que han sido lastimadas más profundamente. Nunca imaginé que iba a convertirme en alguien capaz de planear una venganza tan compleja y a largo plazo. Pero Valeria me había enseñado que cuando se trata de protegerte de un depredador, tienes que pensar como un depredador. Mi plan de venganza tenía que ser absolutamente perfecto, porque solo iba a tener una oportunidad de ejecutarlo. Si fallaba, Valeria sabría que yo conocía sus intenciones asesinas y aceleraría sus planes para matarme. Así que durante los siguientes 5 años, de 2011 a 2016, me dediqué a estudiar meticulosamente a mi propia hija. Sus rutinas, sus debilidades, sus miedos más profundos, sus relaciones, sus ambiciones. Me convertí en una experta en la psicología de Valeria, y lo que descubrí me hizo entender que estaba tratando con alguien mucho más peligroso de lo que había imaginado inicialmente. Lo primero que hice fue fingir que mi salud mental estaba deteriorándose gradualmente. Empecé a actuar más confundida, más olvidadiza, más dependiente de Valeria para las tareas cotidianas. Le daba exactamente lo que ella quería ver, una madre que estaba perdiendo sus facultades mentales y que pronto iba a necesitar cuidado total. Valeria, no sé qué haría sin ti, le decía constantemente. Eres lo único bueno que me queda en la vida. Esas palabras la tranquilizaban y la hacían pensar que su plan estaba funcionando perfectamente. Mientras tanto, en secreto, estaba haciendo todo lo contrario. Contraté a un entrenador personal que venía a la casa cuando Valeria no estaba, y empecé a ponerme en la mejor forma física de mi vida. Contraté a un tutor privado para estudiar leyes, finanzas, investigación y psicología criminal. Aprendí sobre venenos, sobre métodos de asesinato, sobre técnicas de manipulación psicológica. Si Valeria quería jugar el juego de ser una asesina, yo iba a convertirme en una asesina mejor que ella. También comencé a investigar exhaustivamente el pasado de Valeria, buscando pistas que me ayudaran a entender cuándo exactamente se había convertido en una sociópata. Hablé con sus profesores de colegio, con sus compañeros de universidad, con sus jefes anteriores, con amigos de la infancia. Lo que descubrí me hizo darme cuenta de que había señales de alarma que Roberto y yo habíamos ignorado durante años. En el colegio, Valeria había sido acusada varias veces de robar dinero de las carteras de sus compañeras, pero siempre había logrado evitar las consecuencias culpando a otras niñas. En la universidad, había manipulado a varios profesores para conseguir calificaciones que no merecía, usando una combinación de lágrimas falsas y amenazas sutiles. En sus trabajos anteriores, varios colegas habían reportado que Valeria saboteaba proyectos de otros empleados para hacerse ver mejor, pero nunca habían podido probarlo directamente. Lo más escalofriante fue lo que descubrí sobre sus relaciones amorosas anteriores. Antes de Andrés, Valeria había tenido 3 novios serios. El primero, David, había muerto en un accidente de ahogamiento durante unas vacaciones que había tomado con Valeria en el lago Atitlán. El segundo, Carlos, había sido hospitalizado por intoxicación alimentaria severa después de una cena romántica que Valeria había preparado. Sobrevivió, pero quedó con problemas digestivos permanentes.
El tercero, Fernando, simplemente había desaparecido un día y nunca más se supo de él. Cuando contraté a Miguel para investigar estos casos más profundamente, encontramos patrones preocupantes. En todos los casos, Valeria había sido la beneficiaria de seguros de vida, herencias pequeñas o propiedades que los hombres le habían dejado. Y en todos los casos, ella había mostrado la misma frialdad extraña después de las tragedias, la misma capacidad de seguir adelante como si nada hubiera pasado. Señora Elena, me dijo Miguel después de completar esta investigación, su hija no es solo una asesina. Es una asesina en serie que ha estado perfeccionando sus métodos durante más de una década. Usted y su esposo no fueron sus primeras víctimas, fueron simplemente las víctimas más valiosas económicamente. Esa revelación me hizo entender que mi venganza no era solo por Roberto y por mí, sino por todas las personas inocentes que Valeria había destruido a lo largo de su vida. Durante el 2012 y 2013 también comencé a investigar a Andrés, el novio actual de Valeria. Descubrí que él no era simplemente un cómplice pasivo, sino un socio activo en los planes asesinos de Valeria. Andrés tenía antecedentes criminales por fraude y extorsión. Había estado en la cárcel brevemente por estafar a ancianos con esquemas de inversión falsos y había conocido a Valeria precisamente en un ambiente donde ambos estaban buscando víctimas vulnerables con dinero. Las grabaciones de sus conversaciones me revelaron que ellos veían el asesinato como un trabajo, como una forma de ganar dinero fácil sin tener que esforzarse en empleos tradicionales. Habían convertido el arte de matar familiares ricos en su profesión y tenían planes de continuar con otros miembros de familias adineradas después de terminar conmigo. Después de que terminemos con tu mamá, le decía Andrés a Valeria, podemos ir por tu tía Esperanza. Ella vive sola, tiene mucho dinero y confía en ti completamente. Esa conversación me hizo entender que si yo no detenía a Valeria, ella iba a seguir matando personas inocentes durante el resto de su vida. Mi hermana Esperanza, mis primos, otros familiares ricos, todos estaban en peligro. Mi venganza no era solo personal, era una forma de proteger a muchas otras personas potenciales víctimas. En el 2014, decidí que era hora de empezar la fase activa de mi venganza. Primero, comencé a manipular las finanzas familiares de formas que Valeria no podía detectar. Trabajando con abogados especializados que contraté en secreto, transferí gradualmente todos los bienes importantes a cuentas offshore y fundaciones privadas que Valeria nunca podría rastrear. Oficialmente, yo seguía siendo dueña de todo, pero en realidad había protegido el patrimonio de forma que ella nunca podría acceder a él, incluso si lograba matarme. También comencé a sembrar dudas sutiles en la mente de Valeria sobre la lealtad de Andrés. Contraté a una actriz profesional para que se hiciera pasar por una mujer rica y soltera, y la hice conocer accidentalmente a Andrés en lugares públicos donde él pensaba que podía conquistar a una nueva víctima. Las cámaras ocultas capturaron varias ocasiones donde Andrés coqueteaba con esta mujer y hablaba de sus planes de cambiar de socia una vez que terminara el trabajo actual. Cuando Valeria vio estas grabaciones, que yo dejé estratégicamente donde ella las pudiera encontrar, empezó a sospechar que Andrés la estaba engañando y planeando traicionarla. La paranoia comenzó a destruir su relación desde adentro, exactamente como yo había planeado. Si iba a usar manipulación psicológica para matarme, yo iba a usar la misma técnica para destruir su sociedad criminal. Pero la fase más importante de mi venganza comenzó en el 2015, cuando decidí que era hora de atrapar a Valeria en el acto de intentar matarme, pero de una forma que la destruyera completamente, sin darle la oportunidad de lastimar a nadie más. Contraté a un médico forense privado para que me ayudara a crear una situación donde yo pudiera morir temporalmente, documentar los intentos de asesinato de Valeria y después resucitar para confrontarla con la evidencia. El doctor Ramírez era un especialista en medicina legal que había trabajado muchos años con la policía en casos de homicidio.
Le expliqué mi situación y le mostré todas las evidencias que había recopilado contra Valeria. «Señora Elena», me dijo, «lo que me está proponiendo es extremadamente peligroso y técnicamente ilegal. Pero entiendo por qué quiere hacerlo y creo que puede ser la única forma de detener a su hija antes de que mate a más personas». Trabajamos juntos durante meses para desarrollar un protocolo médico que me permitiera entrar en un estado de muerte clínica temporal usando una combinación de drogas que reducirían mi pulso y mi respiración a niveles casi imperceptibles. El plan era que yo muriera en circunstancias que permitieran a Valeria demostrar sus intenciones asesinas, que ella procediera con sus planes de cremación rápida para eliminar evidencia, y que yo resucitara en el momento preciso para confrontarla con todas las pruebas de sus crímenes. Era un plan increíblemente arriesgado. Si algo salía mal con las drogas, yo podía morir realmente. Si Valeria decidía acelerar el proceso de cremación, yo podía terminar quemada viva. Si ella sospechaba algo, podía matarme de forma más directa antes de que yo pudiera ejecutar mi plan. Pero después de 4 años de preparación, estaba lista para tomar ese riesgo. En marzo del 2016, exactamente 7 años después de la muerte de Roberto, fingí que tenía síntomas de un ataque cardíaco. Valeria me llevó al hospital, donde el doctor Ramírez, que había conseguido privilegios temporales en esa institución, me examinó y me declaró en estado crítico. «Su madre está muy débil», le dijo a Valeria. «Su corazón está fallando, y no creo que sobreviva más de unos días. Deberían prepararse para lo peor». Durante los siguientes 3 días, fingí estar semiconsciente en una cama de hospital, mientras las cámaras ocultas que Miguel había instalado en el cuarto capturaban cada palabra y cada acción de Valeria. Lo que grabamos esos días fue evidencia irrefutable de que ella no solo había estado planeando matarme, sino que estaba acelerando activamente mi muerte. Las grabaciones la mostraron desconectando mi oxígeno varias veces cuando las enfermeras salían del cuarto. La mostraron inyectando algo en mi suero intravenoso, algo que después identificamos como un relajante muscular que habría causado un paro cardíaco real si yo no hubiera estado fingiendo. La mostraron llamando a funerarias para cotizar cremaciones urgentes, porque mi madre siempre quiso ser cremada inmediatamente después de morir. Pero lo más incriminador fue una conversación telefónica que tuvo con Andrés donde discutían los detalles de mi muerte inminente. «Sí, va a morir esta noche», le dijo. «Ya le di la dosis final y el médico dice que su corazón no va a resistir más. Mañana estaremos libres y todo el dinero va a ser nuestro. Podremos empezar nuestra nueva vida sin más obstáculos». La noche del tercer día, cuando Valeria pensaba que yo estaba a punto de morir, procedí con la fase final de mi plan. Usando las drogas que el doctor Ramírez me había proporcionado, entré en un estado de muerte clínica temporal. Mi pulso se volvió casi imperceptible. Mi respiración se detuvo completamente, y todos los monitores del hospital indicaron que había muerto. Valeria actuó devastada para las enfermeras y los médicos. Lloró lágrimas falsas. Pidió que me cremaran lo más pronto posible para honrar mis deseos. Pero las cámaras ocultas capturaron su verdadera reacción cuando pensó que estaba sola. Una sonrisa de satisfacción, una llamada triunfal a Andrés, una celebración silenciosa porque finalmente había logrado matarme. 12 horas después, cuando Valeria ya había firmado todos los papeles para la cremación y estaba esperando que trasladaran mi cuerpo al crematorio, el doctor Ramírez me administró el antídoto que revirtió los efectos de las drogas. Desperté gradualmente, recuperé mi pulso y mi respiración y resucité justo cuando Valeria estaba a punto de deshacerse de mi cadáver para siempre. La expresión en su cara cuando me vio abrir los ojos fue algo que nunca voy a olvidar. Primero fue confusión total, después terror absoluto, y finalmente una rabia fría cuando entendió que había sido superada en su propio juego. «¿Cómo?», fue todo lo que logró decir antes de que yo le mostrara las grabaciones de todo lo que había hecho durante los últimos 3 días. «Hola, Valeria», le dije con una voz completamente calmada. «Supongo que te sorprende verme viva después de que trabajaste tan duro para matarme.
Pero tengo algunas cosas que mostrarte antes de que llame a la policía. Puse una tablet enfrente de ella y empecé a reproducir las grabaciones, sus intentos de desconectar mi oxígeno, sus inyecciones de veneno en mi suero, sus conversaciones con Andrés, sus celebraciones por mi muerte. Pero eso no era todo. También le mostré las grabaciones de los últimos 5 años donde ella había estado planeando matarme, las evidencias de que había asesinado a Roberto, las investigaciones sobre sus novios anteriores, las pruebas de sus otros crímenes. No solo sé que has estado tratando de matarme, le dije, sino que sé que asesinaste a tu propio padre, que mataste a David en el lago, que envenenaste a Carlos, que hiciste desaparecer a Fernando. Eres una asesina en serie, Valeria, y finalmente tengo las pruebas para demostrarlo. La reacción de Valeria fue exactamente lo que yo había esperado de una sociópata confrontada con evidencia irrefutable. No mostró culpa, no pidió perdón, no mostró ninguna emoción humana normal. En lugar de eso, me miró con una frialdad que me confirmó que había tomado la decisión correcta al vengarme de ella en lugar de simplemente denunciarla. Muy inteligente, mamá, me dijo con una sonrisa sarcástica. Pero, ¿de verdad piensas que la policía va a creer esta historia loca? ¿Una mujer de 58 años que fingió su propia muerte para atrapar a su hija? Suenas como una loca paranoica. Van a pensar que todo esto es producto de tu depresión y tu deterioro mental. Tenía razón en parte. La historia era tan extraordinaria que algunos policías podrían dudar de su veracidad. Pero yo había anticipado esa posibilidad y había preparado una fase final de mi venganza que no dependía únicamente del sistema de justicia tradicional. Había pasado 5 años documentando meticulosamente todos los crímenes de Valeria y había creado múltiples copias de todas las evidencias que había distribuido a diferentes abogados, periodistas y organizaciones de justicia en varios países. Tienes razón, Valeria, le dije. Tal vez algunos policías van a dudar de mi historia inicialmente, pero no van a poder ignorar las evidencias forenses, las grabaciones de audio y video, los testimonios de múltiples testigos, las pruebas financieras, los análisis toxicológicos y todas las otras pruebas que he estado recopilando durante años. Le mostré un folder gigantesco con cientos de páginas de documentación. Esto no es la palabra de una madre paranoica contra su hija, esto es una investigación criminal completa y profesional. Pero ahí no terminaba mi venganza. Durante los últimos años, también había estado trabajando en secreto con familias de las otras víctimas de Valeria. La familia de David, el novio que había muerto ahogado, había contratado a sus propios investigadores privados porque nunca habían creído que su muerte fuera accidental. La familia de Fernando, el novio que había desaparecido, había estado buscándolo durante años. Carlos, el novio que había sobrevivido al envenenamiento, había estado documentando sus problemas de salud y sospechando que Valeria había sido responsable. Cuando contacté a todas estas familias y les mostré las evidencias que había recopilado, se formó una coalición de víctimas que presentó demandas civiles y criminales coordinadas contra Valeria en múltiples jurisdicciones. No era solo mi palabra contra la suya. Era un patrón documentado de asesinatos en serie que incluía víctimas en diferentes países y diferentes periodos de tiempo. Además, había trabajado con Miguel para infiltrar la red criminal de Valeria y Andrés. Habíamos identificado a otras parejas que ellos habían estado entrenando para cometer crímenes similares, otras familias que ellos tenían en la mira como futuras víctimas, otras personas que estaban en peligro inminente. Mi venganza personal se había convertido en una operación de justicia que podía salvar muchas vidas inocentes. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Valeria?, le pregunté mientras revisaba todos los documentos que había preparado. Pensaste que me estabas matando lentamente, pero en realidad me estabas dando tiempo para convertirme en alguien mucho más inteligente y más peligroso que tú. Me diste 5 años para estudiar, para planear, para prepararme. Si me hubieras matado rápidamente como mataste a tu papá, tal vez nunca habría descubierto lo que realmente eres. También le expliqué que había modificado mi testamento de formas que ella nunca había anticipado. Todo el dinero que ella había estado esperando heredar,
había sido donado a organizaciones que ayudan a víctimas de violencia doméstica y crímenes familiares. La casa donde vivíamos había sido convertida en un refugio para mujeres maltratadas. Incluso si lograba matarme en ese momento, ya no iba a obtener ningún beneficio económico de mi muerte. Pero lo más importante, le dije, es que he documentado toda esta experiencia en videos que van a ser publicados automáticamente en Internet si algo me pasa. Miles de personas van a conocer tu historia, van a ver tu cara, van a saber exactamente qué tipo de persona eres. Nunca vas a poder escapar de tu reputación, nunca vas a poder conseguir nuevas víctimas, porque todo el mundo va a saber que eres una asesina en serie. La verdadera genialidad de mi venganza no era solo atrapar a Valeria, sino destruir completamente su capacidad de seguir haciendo daño a otras personas. Una sociópata como ella solo puede operar en secreto, manipulando la confianza de víctimas inocentes. Pero una vez que su identidad y sus métodos son conocidos públicamente, pierde todo su poder. En ese momento, Valeria finalmente entendió que había sido completamente superada. No solo había fallado en matarme, sino que había perdido todo: su libertad, su dinero, su futuro, su capacidad de manipular a otras víctimas. «Me subestimaste», me dijo con una voz llena de odio. «Pensé que eras una vieja estúpida y sentimental, pero resultaste ser más astuta que yo». «No me subestimaste, Valeria», le respondí. «Simplemente nunca entendiste lo que significa realmente el amor de madre. Pensaste que mi amor por ti era una debilidad que podías explotar, pero en realidad era una fuerza que me dio la motivación para dedicar años de mi vida a estudiarte y derrotarte. Una madre siempre va a conocer mejor a su hijo que nadie más en el mundo, incluso cuando ese hijo es un monstruo». Lo que pasó después, cuando finalmente llegó la policía y arrestó a Valeria, fue la culminación de la venganza más satisfactoria que una madre traicionada podía ejecutar. Pero también fue el comienzo de una nueva fase de mi vida que nunca había anticipado: convertirme en una experta en crímenes familiares y dedicar el resto de mi vida a ayudar a otras víctimas de sociópatas familiares. Porque resulta que la experiencia de sobrevivir a una hija asesina me había dado conocimientos únicos que podían salvar las vidas de muchas otras personas inocentes. Cuando llegó la policía al hospital esa noche de marzo del 2016, ya tenían en sus manos el expediente más completo que jamás habían visto sobre un caso de asesinatos en serie familiares. No era solo mi palabra contra la de Valeria. Era una investigación de 5 años con evidencias forenses, grabaciones de audio y video, testimonios de múltiples testigos, análisis financieros y documentación internacional. El detective Jorge Morales, que se encargó del caso, me dijo que nunca había visto a una víctima que hubiera documentado tan meticulosamente los crímenes de su agresor. «Señora Elena», me dijo el detective Morales después de revisar todo el material que le entregué, «esto que usted hizo es extraordinario, pero también extremadamente peligroso. Si algo hubiera salido mal con su plan, usted podría haber muerto realmente». Tenía razón, pero yo sabía que de todas formas iba a morir si no hacía algo drástico para detener a Valeria. Prefería morir en mis propios términos, tratando de hacer justicia, que morir lentamente siendo envenenada por mi propia hija, le respondí. El arresto de Valeria fue un espectáculo que toda Guatemala presenció. Cuando los agentes la esposaron en el hospital mientras yo estaba resucitando oficialmente, las cámaras de los noticieros capturaron su expresión de shock absoluto. No podía creer que había sido atrapada por la misma mujer que había considerado una víctima fácil durante años. «Esto es una locura», gritaba mientras se la llevaban. «Mi madre está loca. Ella planificó todo esto para hacerme quedar mal». Pero sus gritos de inocencia se volvieron menos convincentes cuando la policía registró su casa y encontró evidencias adicionales que yo no había podido obtener. Un cuaderno donde documentaba los efectos de diferentes venenos en víctimas anteriores, mapas detallados de las propiedades que esperaba heredar, correspondencia con otros criminales sobre técnicas de asesinato
Y lo más impactante, trofeos de sus víctimas. Anteriores, incluyendo la billetera de Fernando, el novio que había desaparecido, y el reloj de David, el novio que había muerto ahogado. El caso se volvió una sensación mediática nacional e internacional. Los periódicos le pusieron títulos como La hija asesina, El caso de la madre vengadora, La sociópata familiar. Programas de televisión de crímenes reales de varios países vinieron a Guatemala para documentar la historia. La casa donde habíamos vivido se convirtió en una atracción morbosa donde turistas venían a tomar fotos. Pero para mí, lo más importante no era la atención mediática, sino el efecto que el caso estaba teniendo en otras familias que habían estado viviendo situaciones similares. Durante las semanas posteriores al arresto, recibí cientos de cartas y llamadas de madres, padres, hermanos y otros familiares que sospechaban que sus propios parientes los estaban envenenando, manipulando o planeando matarlos. Señora Elena, después de ver su historia en las noticias, me di cuenta de que mi hijo ha estado haciendo exactamente lo mismo que hacía Valeria. Me escribió una mujer de 67 años desde El Salvador. Ha estado dándome medicinas que me hacen sentir cada vez más débil. Ha estado manejando mis finanzas sin mi permiso y ha estado preguntando sobre mi testamento constantemente. Pero yo pensaba que estaba siendo paranoica hasta que escuché su experiencia. Estas comunicaciones me hicieron entender que el caso de Valeria no era único. Había miles de familias en toda Latinoamérica donde hijos sociópatas estaban envenenando lentamente a sus padres ancianos para heredar sus propiedades. Era un crimen casi perfecto porque las víctimas normalmente morían de causas que parecían naturales, y los familiares que sospechaban algo generalmente eran vistos como paranoides o mentalmente inestables. Durante la preparación para el juicio, que tomó más de un año, trabajé estrechamente con la Fiscalía para asegurar que todas las evidencias fueran presentadas de forma convincente. El fiscal principal, Dr. Arturo Sandoval, me dijo que era el caso más complejo que había manejado en 30 años de carrera, no solo por la cantidad de crímenes involucrados, sino por la naturaleza internacional del caso y la sofisticación de los métodos que había usado Valeria. El problema con los sociópatas familiares, me explicó el doctor Sandoval, es que son extremadamente convincentes cuando niegan sus crímenes. Pueden llorar, pueden actuar como víctimas, pueden hacer que los jurados sientan lástima por ellos. Pero en el caso de Valeria, usted ha documentado sus crímenes de forma tan completa que va a ser imposible para ella negar lo que hizo. Tenía razón. Pero yo sabía que Valeria iba a tratar de usar mi venganza en su contra. Su estrategia de defensa se basaba en presentarme como una madre mentalmente inestable que había construido una fantasía elaborada para justificar su paranoia hacia su propia hija. Sus abogados argumentaban que yo había falsificado las evidencias, que había manipulado las grabaciones, que había inventado toda la historia porque no podía aceptar que Roberto había muerto en un accidente real. Mi cliente es víctima de una madre psicóticamente celosa que nunca pudo aceptar que Valeria tuviera una vida independiente, dijo su abogado principal durante las audiencias preliminares. Elena Rodríguez ha dedicado años a construir esta narrativa falsa, donde su hija perfecta es en realidad una asesina en serie. Es un caso clásico de paranoia maternal llevada al extremo. Pero cuando el juicio comenzó en abril del 2017, se hizo obvio que las evidencias contra Valeria eran abrumadoras. El doctor Ramírez testificó sobre el protocolo médico que habíamos usado para fingir mi muerte, explicando en detalle técnico cómo habíamos logrado crear un estado de muerte clínica temporal sin riesgos significativos para mi salud. Su testimonio estableció que mi resurrección había sido planificada científicamente, no un milagro religioso como algunos medios habían sugerido. Miguel Sandoval, el investigador privado, presentó 5 años de documentación sobre las actividades criminales de Valeria. Había fotografías,
grabaciones de audio, videos, análisis forenses, reportes financieros, testimonios de testigos y evidencias físicas que corroboraban cada aspecto de mi acusación. Durante 5 años, testificó Miguel, documenté meticulosamente cada movimiento criminal de Valeria Rodríguez. No hay ninguna duda de que es una asesina en serie que ha matado por lo menos a 5 personas, incluyendo a su propio padre. Pero el testimonio más impactante vino de Carlos Mejía, el exnovio de Valeria que había sobrevivido al envenenamiento años atrás. Carlos había estado documentando sus problemas de salud desde aquella cena romántica donde Valeria había intentado matarlo, y los médicos confirmaron que sus síntomas eran consistentes con envenenamiento por arsénico. Después de esa cena con Valeria, empecé a tener problemas digestivos severos que los doctores no podían explicar, testificó Carlos. Ahora entiendo que ella me estaba matando lentamente, igual que hizo con su madre. La familia de David, el novio que había muerto ahogado en el lago Atitlán, también presentó evidencias de que su muerte no había sido accidental. Habían contratado a buzos privados para examinar el lugar del accidente y habían encontrado evidencias de que David había sido golpeado en la cabeza antes de ahogarse. Además, testigos en el hotel donde David y Valeria se habían hospedado confirmaron que habían escuchado gritos y sonidos de pelea la noche que él murió. El testimonio más dramático del juicio vino cuando la fiscalía reprodujo las grabaciones donde Valeria celebraba mi muerte en el hospital. El jurado escuchó su voz triunfal cuando le decía a Andrés: «Finalmente está muerta. Todo el dinero es nuestro ahora. Nunca más vamos a tener que trabajar». La frialdad en su voz, la alegría genuina que mostraba por mi muerte, fue algo que ningún jurado podía interpretar como el comportamiento de una hija inocente que acababa de perder a su madre. Andrés, el novio cómplice de Valeria, decidió colaborar con la fiscalía a cambio de una condena reducida. Su testimonio reveló detalles horríficos sobre los métodos que Valeria había usado para matar a sus víctimas anteriores. Valeria me contó que había matado a David golpeándolo con una piedra mientras nadaban, y después había gritado pidiendo ayuda para que pareciera un accidente, testificó Andrés. También me contó que había envenenado a Roberto poniendo anticongelante en su café la mañana del accidente, lo que le causó mareos y confusión mientras manejaba. El testimonio de Andrés también reveló que Valeria había estado planeando asesinar a otros miembros de mi familia después de matarme. Ella tenía una lista de familiares ricos que podíamos matar después de Elena, confesó Andrés. Su plan era mudarse a diferentes países y repetir el mismo patrón: ganarse la confianza de familiares adinerados y después matarlos para heredar su dinero. Durante el juicio, también se reveló que Valeria había estado en contacto con una red internacional de criminales que se especializaban en asesinatos familiares. Había estado vendiendo información sobre técnicas de envenenamiento a otros asesinos y había estado recibiendo dinero por entrenar a parejas criminales en diferentes países. Mi hija no era solo una asesina individual, era parte de una organización criminal internacional. La evidencia forense fue particularmente damning. Los análisis toxicológicos de muestras de mi cabello y mis uñas mostraron niveles elevados de varios venenos que Valeria había estado administrándome durante años: arsénico, anticongelante, relajantes musculares y sedantes. Los expertos testificaron que si hubiera continuado consumiendo estas sustancias, habría muerto de causas naturales en cuestión de meses. También se presentaron evidencias de que Valeria había estado manipulando mis medicamentos prescritos, aumentando las dosis de antidepresivos y sedantes para hacerme parecer más confundida y dependiente. La acusada estaba ejecutando un plan muy sofisticado para simular el deterioro mental de su madre, testificó el doctor Patricia Morales, una psiquiatra forense. Quería que Elena pareciera cada vez más incapaz de manejar sus propios asuntos, lo que justificaría que Valeria tomara control total de las finanzas familiares. El juicio duró 6 meses y fue seguido por medios de comunicación de todo el mundo.
Durante ese tiempo, recibí miles de cartas de apoyo de mujeres que habían sobrevivido a abuso familiar, de madres que habían sospechado de sus propios hijos, de víctimas de sociópatas que se sentían inspiradas por mi historia de venganza exitosa. Pero también recibí críticas de personas que pensaban que mi venganza había sido excesiva. Elena Rodríguez se convirtió en el mismo tipo de manipuladora que su hija. Escribió un editorial en un periódico conservador. Dedicó años a planear una venganza elaborada en lugar de simplemente ir a la policía con sus sospechas. Su comportamiento es casi tan sociopático como el de Valeria. Estas críticas me dolían porque sabía que tenían algo de verdad. Durante los 5 años que había pasado planeando mi venganza, me había convertido en alguien que yo misma no reconocía. Había aprendido a mentir, a manipular, a pensar como una criminal. Había estudiado técnicas de asesinato, había practicado actuación para fingir demencia, había desarrollado una frialdad emocional que me permitía ejecutar un plan a largo plazo sin ser detectada. ¿Valía la pena convertirme en un monstruo para derrotar a otro monstruo? Me preguntaba durante las noches sin dormir durante el juicio. ¿Había otra forma de detener a Valeria sin sacrificar mi propia integridad moral? Estas preguntas me atormentaban porque sabía que había líneas éticas que había cruzado en mi búsqueda de justicia. Pero también sabía que si no hubiera tomado medidas extremas, Valeria habría seguido matando personas inocentes durante décadas. Durante el juicio, la Fiscalía presentó evidencias de que ella ya había identificado a su próxima víctima, mi hermana Esperanza, una viuda de 65 años que vivía sola en una casa grande en Antigua Guatemala. Valeria había estado visitándola regularmente, ganándose su confianza y preparando el mismo patrón de manipulación que había usado conmigo. Si Elena no hubiera detenido a Valeria cuando lo hizo, testificó el detective Morales, estimamos que habría matado por lo menos a 5 personas más en los siguientes 10 años. Su venganza no fue solo personal, fue un acto de servicio público que salvó múltiples vidas inocentes. En noviembre del 2017, después de deliberar durante 3 días, el jurado encontró a Valeria culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado, 2 cargos de intento de asesinato, múltiples cargos de fraude y varios cargos de conspiración criminal. La jueza María Elena Vázquez la sentenció a 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Valeria Rodríguez es uno de los criminales más peligrosos que he visto en mis 20 años como jueza, dijo la jueza Vázquez durante la sentencia. Su capacidad de manipular y traicionar a las personas que más la amaban demuestra una ausencia total de conciencia humana. Representa un peligro permanente para la sociedad y nunca debe ser liberada. La reacción de Valeria cuando escuchó su sentencia fue exactamente lo que yo había esperado de una sociópata. No mostró arrepentimiento, no pidió perdón, no mostró ninguna emoción humana normal. En lugar de eso, me miró directamente a los ojos y me sonrió con la misma frialdad que había mostrado cuando pensaba que había logrado matarme. «Felicidades, mamá», me dijo desde la mesa de la defensa. «Ganaste esta batalla. Pero nunca vas a poder escapar de lo que te convertiste para ganarla. Ahora eres tan monstruosa como yo y vas a tener que vivir con eso por el resto de tu vida». Sus palabras me lastimaron porque sabía que tenían algo de verdad. Durante los años de planear mi venganza, había perdido parte de mi humanidad. Había aprendido a pensar como una criminal, a actuar sin emociones, a manipular situaciones complejas para obtener los resultados que quería. En cierto sentido, Valeria me había convertido en una versión de ella misma. Después del juicio, traté de volver a una vida normal, pero me di cuenta de que ya no sabía cómo ser una persona ordinaria. Durante 5 años, mi única obsesión había sido estudiar, planear y ejecutar la venganza más perfecta posible. Ahora que había logrado mi objetivo, no sabía qué hacer con el resto de mi vida. También descubrí que la fama del caso había hecho imposible que tuviera una vida privada normal. Dondequiera que fuera, la gente me reconocía como la madre que fingió su propia muerte para atrapar a su hija asesina. Algunos me veían como una heroína,
Otros me veían como una mujer perturbada. Pero todos me veían como un símbolo de algo, no como una persona individual. Durante los primeros meses después del juicio, caí en una depresión profunda. Había dedicado tanto tiempo a vengarme de Valeria que había olvidado cómo vivir para mí misma. También me di cuenta de que, a pesar de haber obtenido justicia, no sentía la satisfacción que había esperado. Roberto seguía muerto. Mi relación con mi hija estaba destruida para siempre, y yo me había convertido en alguien que no reconocía en el espejo. La venganza es un plato que se sirve frío, me había dicho Miguel durante los años de preparación, pero nadie te dice que después de comerlo puede dejarte con un sabor amargo en la boca por el resto de tu vida. Él tenía razón. Había obtenido justicia, pero había pagado un precio emocional y moral que no había anticipado completamente. Fue durante esta época de depresión post-venganza que decidí convertir mi experiencia en algo constructivo. Comencé a trabajar con organizaciones que ayudan a víctimas de violencia doméstica y abuso familiar. Mi caso había atraído atención internacional hacia el problema de los asesinatos familiares, y había docenas de organizaciones que querían mi ayuda para educar al público sobre las señales de advertencia de sociópatas familiares. Su historia, señora Elena, puede salvar cientos de vidas, me dijo la directora de una fundación contra la violencia doméstica. Usted ha demostrado que es posible detectar y detener a familiares abusivos antes de que maten a sus víctimas. Pero más importante, ha demostrado que las víctimas no tienen que morir en silencio. Pueden luchar, pueden planear, pueden ganar. Comencé a dar conferencias en universidades, hospitales y organizaciones comunitarias sobre cómo reconocer las señales de que un familiar puede estar tratando de envenenar o matar a una víctima. Desarrollé una lista de síntomas físicos y comportamentales que las personas mayores y sus familias podían usar para detectar envenenamiento gradual. También trabajé con médicos para entrenarlos a reconocer patrones de síntomas que podían indicar abuso familiar. Muchas víctimas de sociópatas familiares mueren porque nadie, ni siquiera sus médicos, reconoce lo que está pasando, explicaba en mis conferencias. Los síntomas de envenenamiento gradual pueden parecer envejecimiento natural, depresión o demencia. Pero hay patrones específicos que pueden ayudar a identificar cuando alguien está siendo asesinado lentamente por un familiar. También trabajé con legisladores para desarrollar leyes más estrictas contra el abuso de personas mayores y para crear protocolos policiales más efectivos para investigar muertes sospechosas de ancianos. Mi caso había demostrado que muchos accidentes y muertes naturales de personas mayores eran en realidad asesinatos sofisticados que no estaban siendo investigados adecuadamente. Durante este trabajo, conocí a docenas de familias que habían pasado por experiencias similares a la mía. Madres que habían sido envenenadas por hijos codiciosos, padres que habían sido manipulados financieramente por hijas sociópatas, hermanos que habían sido asesinados por parientes que querían sus herencias. El problema era mucho más común de lo que la sociedad reconocía. El caso de Valeria no fue único, me dijo el doctor Carlos Mendoza, un criminólogo que había estudiado mi historia. Hay miles de casos similares en toda Latinoamérica donde familiares están asesinando a sus parientes por dinero, pero la mayoría nunca son detectados porque las víctimas mueren de causas aparentemente naturales. Uno de los casos más impactantes que encontré durante mi trabajo fue el de María Santos, una mujer de 71 años de Honduras que había estado siendo envenenada por su nieta durante 2 años. La nieta estaba usando exactamente los mismos métodos que había usado Valeria: envenenamiento gradual, manipulación médica, control financiero y aislamiento social. Pero María había visto mi historia en las noticias y había reconocido los patrones. Después de escuchar su experiencia, señora Elena, me di cuenta de que mi nieta me estaba matando exactamente como Valeria la estaba matando a usted, me dijo María cuando la conocí en una conferencia. Contraté a un investigador privado, siguiendo su ejemplo, documenté todo lo que estaba pasando y logré arrestar a mi nieta antes de que terminara de matarme.
El caso de María me hizo entender que mi venganza había tenido consecuencias positivas que iban mucho más allá de obtener justicia para Roberto y para mí. Al hacer público mi caso de forma tan detallada, había creado un manual de supervivencia que otras víctimas potenciales podían usar para protegerse de familiares sociópatas. Durante los siguientes años, ayudé a documentar y resolver más de 50 casos similares en toda Centroamérica. Familias que habían estado viviendo pesadillas similares a la mía pudieron usar las técnicas de investigación y documentación que yo había desarrollado para atrapar a sus propios familiares asesinos. Usted se ha convertido en la némesis de sociópatas familiares en toda la región, me dijo el detective Morales cuando nos reunimos 5 años después del juicio. Su venganza personal se convirtió en un movimiento de justicia que ha salvado cientos de vidas. Pero el trabajo también me mostró el lado más oscuro de mi legado. Algunas personas habían malinterpretado mi historia y la habían usado para justificar venganzas excesivas contra familiares que tal vez no eran realmente criminales. Había casos de hijos que habían denunciado falsamente a sus padres, de hermanos que habían saboteado a sus hermanas, de familias que se habían destruido basándose en sospechas paranoicas que no tenían fundamento real. Su historia es inspiradora para víctimas reales, me dijo una psicóloga clínica, pero también puede ser peligrosa para familias disfuncionales donde hay desconfianza, pero no hay crímenes reales. Algunas personas están usando su ejemplo para justificar comportamientos obsesivos y paranoides hacia sus propios familiares. Esta realización me hizo entender que había una responsabilidad ética en compartir mi historia. Tenía que asegurarme de que las personas entendieran la diferencia entre sospechas legítimas, basadas en evidencias, y paranoia infundada, basada en resentimientos familiares. Desarrollé un protocolo de evaluación que las personas podían usar para determinar si sus sospechas sobre familiares eran justificadas o si eran producto de problemas emocionales. Antes de dedicar años de su vida a investigar a un familiar, explicaba en mis conferencias, deben preguntarse si tienen evidencias objetivas de comportamiento criminal o si simplemente tienen problemas de comunicación familiar que pueden resolverse con terapia. 10 años después del juicio, en el 2027, recibí una carta inesperada que cambió mi perspectiva sobre toda la experiencia. Era de una mujer joven llamada Sofía, que se identificó como la hija de Fernando, el novio de Valeria que había desaparecido años atrás. Señora Elena, escribió Sofía, quiero agradecerle por haber hecho justicia por mi padre. Durante 15 años, mi familia y yo hemos estado buscándolo, sin saber si estaba vivo o muerto, sin entender por qué había desaparecido sin explicación. Gracias a su valentía para exponer a Valeria, finalmente conocemos la verdad sobre lo que le pasó a mi papá. La carta de Sofía me hizo entender que mi venganza había tenido un impacto en familias que yo nunca había conocido, que había dado closure a personas que habían estado sufriendo durante décadas sin saber qué había pasado con sus seres queridos. No había sido solo justicia para Roberto y para mí. Había sido justicia para todas las víctimas de Valeria y para todas sus familias. Sofía también me contó que había decidido estudiar criminología inspirándose en mi historia y que quería dedicar su carrera a investigar casos de personas desaparecidas que podrían haber sido víctimas de familiares sociópatas. Su ejemplo me mostró que las víctimas y sus familias no tienen que aceptar la injusticia pasivamente, escribió. Podemos luchar, podemos investigar, podemos encontrar la verdad. Hoy, 15 años después de empezar mi venganza contra Valeria, puedo decir que logré más de lo que había imaginado cuando comencé este viaje. No solo obtuve justicia para Roberto y para mí, sino que ayudé a crear un movimiento internacional para proteger a víctimas de sociópatas familiares. Mi historia se enseña en cursos de criminología, se usa en entrenamientos policiales y se ha convertido en un modelo para víctimas que quieren tomar control de situaciones de abuso familiar. Valeria sigue en prisión, donde pasará el resto de su vida. Nunca ha mostrado arrepentimiento por sus crímenes, nunca ha admitido culpabilidad, nunca ha expresado amor o cariño por las personas que mató.
Los psicólogos penitenciarios la han diagnosticado como una sociópata completa, incapaz de experimentar emociones humanas normales. Su hija representa el extremo más peligroso del espectro sociopático, me dijo el doctor Roberto Vega, el psicólogo que la ha evaluado durante años en prisión. No hay evidencia de que alguna vez pueda rehabilitarse o desarrollar empatía humana normal. La sociedad está más segura con ella en prisión de por vida. Pero lo más importante para mí es que he logrado encontrar paz con las decisiones que tomé durante esos años de planear mi venganza. Sí, me convertí en alguien que no reconocía durante el proceso. Sí, crucé líneas éticas que nunca pensé que cruzaría. Sí, dediqué años de mi vida a una obsesión que casi me destruye emocionalmente. Pero también salvé mi propia vida, obtuve justicia para Roberto, protegí a futuros víctimas de Valeria y creé un legado que ha ayudado a cientos de familias a escapar de situaciones similares. Cuando peso los costos contra los beneficios, creo que tomé las decisiones correctas, aunque hayan sido las decisiones más difíciles de mi vida. La venganza perfecta no es la que satisface tu sed de justicia, reflexiono ahora, sino la que crea un mundo donde menos personas tienen que sufrir la misma injusticia que tú sufriste. Mi venganza contra Valeria se convirtió en algo mucho más grande que una madre castigando a su hija asesina. Se convirtió en un movimiento para proteger a víctimas inocentes de depredadores familiares. Si hay madres escuchando esta historia que sospechan que sus propios hijos podrían estar tratando de hacerles daño, mi consejo es que confíen en sus instintos, pero que documenten todo meticulosamente antes de tomar acciones drásticas. No todas las sospechas son justificadas, pero cuando lo son, la documentación cuidadosa puede salvar su vida. Y si hay hijos escuchando esta historia que están considerando lastimar a sus padres por dinero o por cualquier otra razón, recuerden que las madres conocemos a nuestros hijos mejor de lo que ustedes creen. Podemos detectar cambios en su comportamiento, podemos sospechar cuando algo no está bien, y si somos lo suficientemente inteligentes y determinadas, podemos derrotarlos en su propio juego. La lección más importante de mi experiencia es que el amor maternal puede ser la fuerza más poderosa del mundo, pero cuando es traicionado, puede convertirse en la venganza más implacable que existe. Valeria pensó que podía usar mi amor por ella en mi contra, pero descubrió que ese mismo amor me dio la motivación para estudiarla, comprenderla y finalmente destruir su capacidad de hacer daño a otras personas. Roberto está muerto y nunca volverá, pero su memoria vive en la justicia que logré para él y en las vidas que he podido salvar compartiendo nuestra historia. Valeria perdió su libertad, su futuro y su capacidad de manipular nuevas víctimas. Y yo encontré un propósito nuevo para mi vida, convirtiendo la experiencia más dolorosa que he vivido en una herramienta para ayudar a otras familias. Esta es mi confesión, esta es mi historia de venganza, y este es mi mensaje para el mundo. Nunca subestimen a una madre que ha sido traicionada por su propio hijo, porque el amor maternal, cuando es convertido en determinación de obtener justicia, puede mover montañas, puede planear durante décadas y puede ejecutar la venganza más perfecta que el mundo haya visto. Gracias por escuchar mi historia sin juzgarme, y espero que mi experiencia pueda servir para proteger a otras familias de vivir la pesadilla que yo viví.